la salud, Consultorio de Salud Mental. Un espacio a cargo de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Aquí, en el mundo de la salud. Muy bien, estamos aquí con la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra, para hablar de los trastornos de pánico. De pánico o panic attack. Exactamente. ¿Cómo podemos definirlo, Elsa? Es un cuadro caracterizado de ataques de pánico súbitos, inesperados, recurrentes e impensados que atacan en cuestión de minutos, puede llegar a los 30 minutos, y sobre todo se da en gente joven. Estamos hablando de menos de 30 años. Más frecuente en las mujeres que en los hombres, y representa realmente una descarga emocional brusca, en el cual lo más característico es el miedo. El miedo, como todos sabemos, es una emoción primaria, ancestral, que tuvo el ser humano desde los inicios para defenderse de quienes lo atacaban. En este caso es como que se volviera esos cientos de años atrás y el paciente sufre este miedo que no puede reflejar por qué es. Lo concreto es que siente que se muere y a la vez presenta una cantidad de síntomas acompañantes, variados, que vamos a detallar o nombrar como mínimo. Presenta parestesias, es decir, hormigueo en brazos y en piernas, que muchas veces se dan al final del ataque, sobre todo taquicardia, un dolor como que puede simular un cuadro cardíaco, es decir, de opresión en el pecho, de palpitaciones, una debilidad muscular que puede hacerlo llegar al desmayo. Una sensación importante es el hecho de tener lo que se denomina desrealización y despersonalización. El paciente siente que no es el mismo y que ni siquiera está en el ámbito que se suceden los hechos. A su vez puede tener sudoración profusa, puede tener sensación de atragantamiento, dificultades en la deglución, sofocación o frío o escalofríos, y puntualmente lo que decíamos, miedo al control de sí mismo, a perder el control de su persona, miedo a enloquecer y miedo puntualmente a la muerte. Acá los síntomas intercríticos, es decir, entre ataque y ataque, también nos dan una diferencia. Es decir, hay pánico con agorafobia y pánico sin agorafobia. ¿Qué significa esto? Bueno, el paciente tiene miedo a alejarse de los lugares que suele frecuentar, de su casa, de los lugares que conoce. Entonces se escapa, evidentemente, y rehúye. Esto es el síntoma de evitación. Evita esos lugares que en principio le generan angustia porque piensa que no va a poder llegar esa ayuda que va a necesitar. Otro síntoma importante es la ansiedad anticipatoria. Una vez que el paciente tiene su primer ataque de pánico, y estamos hablando del trastorno de pánico, en el cual lo que vemos es una seguidilla de ataques de pánico, el paciente, luego de sufrir una primera vez, tiene ansiedad por sufrir un nuevo ataque. Y esto no es casual, es muy importante, porque hay situaciones en las cuales se produce un verdadero ataque subintrante, es decir, un ataque seguido de otro ataque. Ataque subintrante. Subintrante, que es lo mismo que en la medicina general, un ataque de dolor pectoral subintrante. Dolor continuo, uno sigue con otro. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué se producen los ataques de pánico? Esa sensación catastrófica de ideas que se desatan como una catarata, como una verdadera catarata, porque hay un pensamiento automático, hay algo que lo dispara. ¿Qué es lo que lo produce? No vamos a entrar aquí en la neurobiología porque escapa quizá a lo que nosotros queremos detallar, pero podemos decir que en las historias clínicas de estas personas que padecen el ataque de pánico, se encuentra una historia con una vida quizá señalizada con traumatismos sobre todo en la infancia, en la primera juventud, en la adolescencia,
seguramente violencia hogareña, castigos corporales o aún abuso sexual. También últimamente lo que estamos viendo, y acá el licenciado me va a dar la razón, es un poco el tema con las adicciones. O sea, ¿en qué sentido, doctora? Y el primer contacto con la droga puede generar un ataque de pánico, tal como lo hemos descrito en la esquizofrenia. Entonces es muy importante que nuestros jóvenes se den cuenta de que, bueno, no es tan sencillo. El contacto con las drogas siempre va a generar problemas. Bien, ¿qué podemos hacer para solventar estos ataques? Nosotros tenemos varios tratamientos. El primer tratamiento sería farmacológico y psicoterapéutico. También puede ser psicoterapéutico solo, porque lo que se ha dado en llamar la psicología de tipo cognitivo-conductual ofrece una buena solución para estos casos. Sobre todo cuando no pasan del trastorno de pánico, es decir, no entran en una depresión, porque claro. A veces puede ser el preámbulo de una depresión. ¿Y en qué ayuda el tratamiento cognitivo-conductual? Bueno, produce un afrontamiento a la persona frente a las situaciones que le dan miedo o angustia. Un afrontamiento que es de a poco, paulatino, y escalonado. Acompañado. Así, claro, acompañado, obviamente. Ya que lo tenemos aquí al licenciado Ángel Apolo, prestigioso psicólogo argentino, me gustaría tener tu opinión respecto a este tema tan interesante que nos está comentando la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsey. Sí, una cosa que nos llama la atención es la cantidad de casos que aparecen en este momento, que era lo que pasaba antes que no estaban, ¿no? Entonces uno supone que no es que cambió la biología de la persona, sino que hay algo que ha cambiado en el modo de vida probablemente, ¿no? Y creo que en el campo de adicciones se enlaza también eso, porque así como una definición muy básica, podríamos decir que la adicción es el intento de uso de una sustancia para cambiar un estado de ánimo, ¿no? Y para lograr una solución rápida de algo que requeriría una solución un poco más larga y que uno no está en condiciones o se ve apurado tal vez para hacerlo, ¿no? Entonces, en general nosotros vemos el ataque de pánico en la persona que está impedido de usar la sustancia y tiene que enfrentarse con su falta de recursos internos, ¿no? ¿Cómo ayudas desde la psicología al paciente, concretamente? En principio tratar de ayudarlo a distinguir, a elaborar todos los que son sus fantasías internas, porque generalmente detrás de un ataque de pánico, que son sensaciones corporales, hay pensamientos, como dijo la doctora, ¿no? Pensamientos automáticos, ¿no? Me voy a morir, no puedo salir, estoy encerrado, me falta el aire, ¿no? Y uno, si logra que la persona se anime a hablar, en principio ya animarse a hablar es un paso importante, porque la persona no quiere ni hablar del tema porque tiene miedo que le aparezca, ¿no? Entonces, si se anima a hablar, si se da cuenta, se va dando cuenta que no le pasa nada con esto, bueno, ya tenemos un inicio de un camino, ¿no? Y es todo un trabajito, ¿no? Llegar a que el paciente hable, ¿no? A que, digamos, establezca una relación con vos de confianza. Que enfrente, muchas veces se quieren curar rápidamente, no deme la medicación, claro, y lo que hacen es saltearse el problema, ¿no? Muchas veces. Lo mismo con el uso de la sustancia. Y el otro tema importante es hablar de que nosotros deberíamos aleccionar, sobre todo a los médicos que están en las guardias, porque ellos son los primeros que se enfrentan a estas situaciones y no es la primera vez que vuelven a los pacientes verdaderos consumidores de la medicina, porque se les hace 1001 estudios ignorando esta situación que en estos momentos es muy importante, muy candente y muy frecuente. Entonces, prosiguiendo con la terapéutica, hablábamos de la terapia cognitivo-conductual, utiliza también otros métodos como la relajación muscular, la respiración controlada, que genera que la persona deje de hiperventilar. Nosotros si vemos a una persona en pleno ataque de pánico, vamos a ver que tiene respiraciones rápidas y superficiales. Esto puede provocarle un mareo y hasta el desmayo. Entonces, poder acertar de dar con estos métodos para que la persona a mediano plazo pueda solucionar este conflicto, bueno, será verdaderamente un aporte. Cuando todo esto no es suficiente, inclusive la psicoeducación, tenemos que abordarlo con medicación. Vos sabés, Miguel Ángel, que yo soy amiga del cuanto menos mejor. En estos casos
necesitamos hacerlo en un inicio, bueno, los psicofármacos comunes, los ansiolíticos, sobre todo el clonazepam, el antipánico, que no sirve para todo el mundo. El pero clonazepam, muy conocido como Rivotril, ¿no? No voy a hacer la publicidad, pero bueno. Clonagina, entre otros. Exactamente. Este último parece ser que es más común hoy en día. Sino el alprazolam, y ver si todo esto no entraña un atisbo, la punta del iceberg de un cuadro depresivo que nos obliga a dar una medicación antidepresiva por lo menos entre 8 meses y 1 año. ¿El tratamiento lo haces conjuntamente con los psicólogos? ¿Lo haces interdisciplinario? Totalmente. Vos sabés que yo no trabajo. Hay pocas situaciones o, vamos a decir, patologías psiquiátricas. ¿Se discutió alguna vez con la esquizofrenia? Te hago la pregunta porque hay psiquiatras que son de ninguna manera hegemónicos. Y dicen, ¿para qué el psicólogo si estoy yo que soy psiquiatra? Me parece bárbaro el abordaje multidisciplinario. Bueno, si nosotros tenemos situaciones en las cuales las modernas tecnologías, o sea, una técnica por emisión de positrones, nos demuestra que hay cambios en el hipocampo luego de hacer un tratamiento psicoterapéutico, y se visualizan, esto quiere decir que Freud hace 140 años no estaba equivocado. Y como fieles seguidores, la terapéutica farmacológica es útil, pero Freud también. Clarísimo. Bueno, escuchamos a la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica especialista en psiquiatría, matrícula nacional 52.339. Y la pueden escuchar siempre aquí en El Mundo de la Salud, los segundos sábados de cada mes. Un gusto. Hoy, por excepción, el primero. Así es. Consultorio de la doctora Elsa Diana Cohen-Hemsi, médica psiquiatra. Psiquiatría integradora con abordaje terapéutico multidisciplinario. Teléfonos 2062-5719 y 15-365-12537. www.dianaemsi.tk